estamos nuevamente listos para comenzar. El principio de las presentaciones por ahí es un poquito ruidoso porque la gente está entrando y saliendo, les pedimos un poquito de paciencia. Bueno, la próxima presentación tiene que ver con conectividad inalámbrica como poderoso catalizador para el crecimiento y el desarrollo en Latinoamérica. Está a cargo de Carlos Perea, que viene de México, el es Senior VP para Latinoamérica de Cradlepoint. Yo primero voy a hacer como hago habitualmente, les voy a dar un par de datos sobre la presentación para ponerlo en contexto y un perfil del próximo orador. Evidentemente, muchas empresas e industrias en Latinoamérica se han transformado en forma acelerada y tal vez la pandemia tuvo que ver, ¿no?, un poco con esa aceleración. Pero también hay otros cambios que se observaron en los comportamientos de los consumidores, de los empleados, ¿por qué no?, de los mercados y de las cadenas de suministro. Esa transformación es justamente la que ejerce la presión sobre las empresas que necesitan transformarse para enfrentar los desafíos que hoy tienen, pero que deberán transformarse nuevamente dentro de 2 o 3 años sin saber cómo será el futuro. Y todo esto acelerado con la disponibilidad de 5G en la región. Cradlepoint encuestó a CIOs, CTOs y Chief Product Officers de todo el mundo y su principal preocupación es el cambio. Saben que si no aprovechan el cambio y se abraza este tipo de modificaciones que nos rodean, nos quedamos atrás. Cradlepoint ofrece a las empresas la flexibilidad y la agilidad para respaldar este cambio, tanto inmediato como futuro. Las empresas necesitan construir una pila de tecnología ágil y con la tecnología móvil los clientes cuentan con conectividad inalámbrica y agilidad, que son herramientas esenciales en el mercado actual. Y también se habilita que los clientes lleguen a sus empleados o propios clientes donde quiera que estén. Carlos Perea, que nos va a acompañar a continuación, es un probado experto en transformación digital empresarial y expansión internacional, liderando y desarrollando entornos comerciales de alto crecimiento constante, innovadores y de cambio. Es líder empresarial impulsado por un propósito con amplia experiencia internacional en liderazgo, gestión y en coaching. Experto multilingüe, multicultural en corporaciones globales de alta tecnología y nuevas empresas, con un foco en expansiones agresivas en mercados clave en Latinoamérica. Toma ventaja de la mentalidad de atleta de los deportes de resistencia como parte de su marco de atletas de negocios desarrollado a través de más de 20 carreras de Ironman, más de 10 maratones y 7 eventos de ciclismo de alta ruta en su estilo de entrenamiento y liderazgo. Deberíamos pedirle que suba al escenario corriendo, ¿no? Carlos, bienvenido. Eso sí. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues con esa introducción, muchísimas gracias. Espero que esta presentación les comparta un poco y les haga pensar un poco lo que está sucediendo en América Latina desde el punto de vista de transformación digital, pero también desde el punto de vista de evolución al mundo nuevo al que estamos entrando ahora. Y bueno, con eso en mente, quería compartirles esta imagen que estuvo por ahí dando muchas vueltas en redes sociales. En 1963 se anunció el primer teléfono móvil. Y eso fue algo muy curioso porque le llamaban el TV Phone. Y el TV Phone se suponía en 1963 que iba a ser la evolución del siguiente nivel de conectividad y el mundo nuevo, y donde íbamos a poder hablar y poder tener videoconferencias y tener conversaciones en speaker, etcétera. Pero eso era muy innovador. Posterior a eso, se tardaron muchísimos años, casi 15 años en empezar a sacar los primeros teléfonos analógicos, y después tuvimos una serie de cambios prácticamente cada 10 años, en donde coincidentemente también empezamos a tener muchas crisis económicas y muchas situaciones de cambio en el mundo, que cada vez que ha sucedido, vamos a decir, algún cambio de tecnología significativo como este, el mundo ha cambiado hacia una evolución adicional. El más reciente, desde luego, pues es este cambio que tuvimos hace 10 años, del cambio de 4G
5G, de 3G a 4G, en donde empezamos a ver una consumerización de servicios, la digitalización, el cambio de información, de plataformas y sobre todo de acceso a datos y aplicativos de consumo bajo demanda. Eso antes no sucedía. En América Latina tardamos pues aproximadamente unos 5 años en poder empezar a realmente vivir este cambio de manera significativa, y hoy pues empezamos a entrar a partir de hace un par de años en el mundo de 5G. Y el mundo de 5G prácticamente viene desarrollado desde la empresa. Es una arquitectura que es completamente diferente, no tiene nada que ver con las tecnologías anteriores de conectividad. Es una arquitectura de consumo en donde las empresas, las instituciones y las corporaciones pueden tener desagregados los contactos y los sistemas con los que proveen servicios de experiencias para clientes, para poder tener ese nivel de granularidad en la conectividad y una ligereza en el software y un mayor desplazamiento de conectores y sobre todo de dispositivos en todos lados. Esa es la diferencia que hay entre 5G principalmente. Ahora, seguramente se acuerdan de esta película. Y esta película también fue una visión de un escritor que se llama Philip Dick en 1956. Su visión en ese libro era prácticamente tener todo conectado. Era la visión del mundo Big Data, en donde ciudades inteligentes, atención policíaca, atención de primera respuesta, marketing, prácticamente cualquier persona que tuviera contacto con algo iba a tener personalizado ya sea su seguridad, sus servicios, su marketing, su consumo y su entretenimiento. Sucedió en 2002 cuando tuvimos la primera película de este libro. Tenía algunos años que la querían sacar y 20 años después estamos empezando a vivir lo que es principalmente la personalización de información en muchos de los casos, ¿no? Es muy curioso cómo me encanta esta película porque es un ejemplo de cómo el cambio tecnológico realmente está siendo una realidad hoy día. Y lo pongo así porque también cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades digitales, de ciudades inteligentes y de atención, seguridad ciudadana y tecnología de atención ciudadana, empezamos a ver este tipo de aplicativos en donde las cámaras, por ejemplo, y las patrullas de tanto el body cam del policía como las patrullas de las ciudades inteligentes pueden llegar a tener hasta 250 dispositivos para poder conectar a todo mundo y cualquier tipo de sensores. Y eso ya está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, en algunos países de América Latina lo estamos viendo también. Y bueno, ¿qué viene con 5G? Esto es algo bien interesante también porque, como les decía, la tecnología 5G fue diseñada hace 10 años, principalmente fundamentada en la transformación de empresas e instituciones. Diferente a lo que se piensa en la mayoría de los lugares, el 5G no es una tecnología de consumerización, en donde podemos bajar una película de Netflix o podemos ver un video de YouTube mucho más rápido, como ha sucedido con las otras tecnologías anteriores. Aquí viene más bien al revés, viene de arriba hacia abajo y viene sobre todo para poder conectar todos los servicios como aparecen aquí, que tienen que ver principalmente con la evolución de la tecnología en el mundo. Y hay diferentes sabores de 5G. Y lo más importante aquí es que en la primera parte en donde estamos ahora, que le llaman básicamente el nivel de cobertura de tecnología, es una evolución del 4G. En algunos países le llaman el 4.5G. Y en conectividad de 5G temprana, o digamos 5G de cobertura, hemos llegado a haber experimentado velocidades de hasta 500 megabits por segundo. 500 megabits por segundo es a veces 3 o 4 veces más rápido que una conexión DSL que podemos tener en cualquier lugar de nuestros países, inclusive en fibra óptica. Ya una tecnología de cobertura en 5G nos permite poder hacer un sinnúmero de casos de uso, y por eso es que decía, cada tipo de caso de uso tiene su diferente sabor de 5G. Después de esto, vamos a empezar a entrar a la red de capacidad. Y aquí en la red de capacidad podemos empezar a hablar de tecnología de conectividad a nivel de gigabit Ethernet. Y cuando hablamos de eso, entonces se vuelve importante ya los aplicativos de baja latencia, de ancho de banda demandante, vamos a decir aplicativos de telemedicina, aplicativos de tecnología de misión crítica, sobre todo infraestructura crítica como
como utilitarias, como gas, como todo ese tipo de cosas en donde realmente el ancho de banda y la latencia es importante. Y esa es un poco la evolución que está teniendo el 5G. Estamos en América Latina apenas en las primeras etapas. Chile, por cierto, es el país número 1 en América Latina en el despliegue de 5G, seguido por República Dominicana, esta isla. Está también teniendo un desarrollo de 5G bastante interesante, y el tercer país que está teniéndolo es Perú desde el punto de vista de despliegue y desarrollo. Desde el punto de vista de cobertura, Brasil es el número 1 y después México. Así que entre esos 5 países en América Latina estamos viendo realmente una evolución bien significativa de casos de uso y de servicios. Bueno, Guillermo lo mencionaba hace un momento, hicimos una encuesta que le hacemos cada año y le llamamos el The State of the Wireless. Y en esa encuesta encontramos varias cosas interesantes. La primera de ellas es que en América Latina tenemos una transición bien importante en los últimos años, desde tener una penetración del 18% apenas en los casos de uso de movilidad celular, a tener ya prácticamente el 52% de penetración de casos de uso de movilidad celular. Y cuando hablo de movilidad celular, nuevamente, estamos hablando no de dispositivos telefónicos, sino más bien ya de casos de uso de negocios que vamos a ver un poco más adelante. Otro de los temas interesantes es que aproximadamente 85% de los participantes encuentran que LTE 4G y 5G es ya confiable. Para muchos de ustedes que estén tomando decisiones en sus corporaciones y en sus empresas, anteriormente la conectividad se basaba en tecnología MPLS, que esa fue la evolución más reciente, quizás hace aproximadamente 20 años. 20 años después, este es el primer cambio significativo que vemos, más allá de las mejoras, desde el punto de vista de conectividad empresarial e institucional, bajo una tecnología móvil, ubicua y fácil de desplegar como es el 5G. Otra de ellas es, más del 60% está implementando SD-WAN. Y eso es cada vez más interesante, más atractivo y más fácil en la arquitectura de despliegue y mucho menos costoso para muchas de las empresas. En Falabella, bueno, pues aquí en Chile, SD-WAN ha sido una de las soluciones principales para conectar todas sus unidades de negocio y todas las tiendas que tienen, y es básicamente software definido en su red de alcance amplio, y prácticamente es una transformación de la red y de la experiencia local hacia la red global que tienen ellos. Y bueno, y también otro de los temas interesantes aquí es que más del 58% está ya considerando la utilización de tecnología 5G y 4G para vehículos. Vehículos pueden ser desde flotillas, pueden ser, como lo decíamos, patrullas, ambulancias, coches de bomberos, vehículos de ajustadores en compañías aseguradoras, inclusive Uber, por ejemplo, en Estados Unidos es cliente nuestro con ese tipo de tecnología. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama DoorDash que también utiliza nuestra tecnología en ciertos tipos de aplicaciones, y es básicamente todo lo que tiene que ver con movilidad prácticamente, ¿no? Y bueno, pues en América Latina ese reporte muestra que más del 40% de las empresas corporativas en América Latina están comenzando a utilizar ya la tecnología celular como una plataforma de movilidad. Y bueno, ¿qué hay en el menú? El menú viene bien interesante porque empezamos a ver muchos casos de uso, empezando por el regreso híbrido, digamos, a los espacios de oficina, en donde, bien lo decía Guillermo, el cambio post-pandémico está trayendo muchísimos sensores, muchísimos dispositivos, muchísima tecnología de aproximación, con poco contacto humano, pero también con mucho contacto desde el punto de vista de la evolución, de cómo trabajamos, cómo analizamos el acceso, cómo checamos el ambiente en el que estamos, por ejemplo, con sensores de temperatura y luces, etcétera. Y este tipo de movimiento hoy día está empezando a suceder cada vez más, especialmente en Europa y en Estados Unidos, y lo vamos a ver dentro de los próximos 3 a 5 años en América Latina de forma realmente significativa. El retail es uno de los que más ha sido afectados a partir del regreso de la pandemia y durante la pandemia también. En el caso de uso de retail tenemos muchísimas cosas bien interesantes. Todo esto son prácticamente basados en IoT, en sensores de IoT. Y después empezamos a tener el retail post-pandémico. Seguramente a ustedes les ha tocado también ya convivir en los kioscos en donde pueden tener self-service. Por ejemplo, la primera vez que lo viví esto fue hace aproximadamente un año, poco menos de un año, en Estados Unidos. Llego a una tienda de estas de retail de ropa, un Uniqlo, compras tus cosas, pues escoges
pones todo en una caja y la caja tiene un sensor de IoT por aproximación de RFID, cuenta cuántas prendas tienes, cuenta el precio y enseguida te hace el cobro de inmediato. Entonces, prácticamente tu experiencia es de un par de minutos en donde tienes que hacer nada para poder salir de la tienda ya con tu producto adquirido. Y eso va a empezar a suceder en cada vez más en el mundo de retail. Bueno, tenemos digital signage también, tenemos el punto de venta mucho más automatizado, tenemos puntos de recogida de productos en la salida del retail, en fin, todo ese tipo de cosas ya está automatizado en muchas de las tiendas en el retail post-pandémico con el tema de experiencia al cliente fundamentalmente. Y bueno, después tenemos las tiendas de conveniencia. Por ejemplo, en México uno de nuestros clientes interesantes es también las tiendas OXXO, que aquí en Chile están adquiriendo a OK Market. Pronto van a tener cerca de 350 tiendas aproximadamente ya con la marca OXXO y ellos empiezan a tener algún tipo de caso de uso que es súper interesante, más orientado, por ejemplo, a la gestión de inventarios en refrigeradores inteligentes. Y aquí, con una combinación con una empresa que se llama Westinghouse, tienen conectores de IoT y tienen conectores también de sensores, digamos, de inventario por peso, por cantidad, etcétera, y pueden hacer mucho más fácil, mucho más ágil el refill, digamos, de ese inventario. Se vuelve bastante más ágil también para la tienda el tener el producto justo a tiempo en el momento en el que lo necesitan. En fin, hay un montón de casos de uso que están comenzando a suceder en el mundo del retail bien interesantes. El self-checkout, por ejemplo, que era lo que les explicaba yo hace un momento. El digital signage, que eso por aproximación puedes llegar a tener con tu dispositivo móvil una conectividad inmediata, ya sea en Bluetooth o en Wi-Fi. Haces una firma a lo mejor en la tienda y empiezas a tener promociones directas como tipo Minority Report, justamente. El punto de venta, como lo mencionaba yo antes, prácticamente el 18% de los retailers están empezando a utilizar este tipo de tecnología en el mundo. Cada vez más se vuelve más ágil, más fácil, y es una tecnología de hace muchos años. El RFID, por ejemplo, se utilizaba hace más o menos 25 años, pero no se había explotado hasta como se está explotando hoy día con el mundo de IoT principalmente, ¿no? Y bueno, este caso también es muy interesante. Digamos que muchos de las grandes corporaciones de retail que están empezando a tener contacto con Bluetooth y empezando a hacer push notifications para poder tener marketing personalizado y operaciones personalizadas con los clientes con los que están operando, utilizan este tipo de arcos de acercamiento y se vuelve una experiencia de promoción, empiezan a tener incremento en ventas directamente con la experiencia del cliente dentro del local y a veces fuera del local, posterior. Por ejemplo, Telcel y en algunos lugares de Claro también está haciendo ese tipo de tecnología en donde tú llegas a la tienda Telcel o a la tienda Claro y vas para hacer una pregunta de algún teléfono o algo así y entonces inmediatamente te ubican, hacen la geolocalización de tu dispositivo y te empiezan a mandar push notifications de los diferentes tipos de planes que puedes tener, los dispositivos que puedes comprar, la cantidad de puntos o de acceso que puedes llegar a utilizar para poder consumir más y eso ya cada vez está sucediendo, ¿no? El marketing personalizado, como decíamos hace un rato, ¿no? La experiencia básicamente de Minority Report. Es fascinante y vean la película si no la han visto. Es fascinante cuando llega el policía John a la tienda de Gap y le ponen exactamente todos los anuncios, ¿no? De lo que había comprado en los últimos meses o años y entonces él llega y se compra una chamarra que necesita, una chaqueta que necesitaba comprar en ese momento, ¿no? Es algo bien interesante. Bueno, analíticos también. El mundo de los analíticos es un caso de uso extremadamente importante. Tenemos uno de nuestros socios de negocio que está utilizando la tecnología de consumerización de datos en 4G y 5G, justamente en venues de conciertos y en eventos masivos de grandes envergaduras, en donde tienen miles y miles de personas acercándose y entonces todas esas personas generan datos. Se conectan con un conector a Google Analytics y después con ese conector empiezan a hacer analíticos del tipo de consumerización que hacen durante el evento. Y ese tipo de aplicativos se vuelven bien interesantes porque es consumo de datos bajo la tecnología celular
basada en 5G o a veces inclusive en 4G, para poder darle al vendor y a los diferentes participantes del evento cuál es la dinámica de ventas que pueden tener en un evento multidía o durante el evento, para el siguiente evento poder posicionarse de una mejor manera con sus promociones. Y eso es prácticamente en tiempo real. Y luego viene el mundo del Smart Industry. La industria 4.0 también está cambiando completamente el panorama de negocios. La combinación, vamos a decir, de tecnologías IoT con la evolución de la industria 4.0 está convirtiendo el mundo, digamos, de logística, el mundo de producción y el mundo de distribución de tecnología, de productos y de accesorios prácticamente en un día a día. Hoy día tenemos aproximadamente más o menos en promedio 247, 250 dispositivos conectados de IoT por conector. En muchas de las plantas empezamos a ver que los dispositivos de sensores de IoT están en las líneas de producción, están en algunos casos, por ejemplo, en la medición de los productos y los insumos que entran y salen. En fin, el IoT se está convirtiendo hoy día prácticamente en el driver de la industria 4.0. Y de ahí, pues bueno, viene también la gestión de inventarios. Y la gestión de inventarios, nuevamente, volvemos al mundo de RFID, volvemos también al mundo de la tecnología basada en tablets, y prácticamente todos los inventarios de las empresas que están evolucionando a Industria 4.0 están empezando a utilizar todo ese tipo de tecnología fácilmente para poder gestionar los inventarios en un menor costo y en un incremento mucho más rápido desde el punto de vista de la entrega de producto. La manufactura, que es una evolución, digamos, de la industria 4.0, pero ya particularmente desarrollada en el tema específico de transformación de productos. Hay muchísimos sensores y muchísima tecnología, por ejemplo, de robótica que estamos empezando a ver. También igual, conectada en tecnología 5G, facilitando que el robot, por ejemplo, pueda tener en precisión inmediata un cambio de tecnología o un cambio de producción. Estamos viendo también en manufactura de productos en impresión 3D, que necesitan tener una latencia mínima para poder hacer un cambio en la impresión de 3D, y ahí es en donde 5G puede hacer la diferencia para facilitarlo en su producción. Y luego viene el manejo de almacenes. El manejo de almacenes también se ha vuelto uno de los temas críticos, sobre todo por el mundo logístico. Tenemos dos componentes muy grandes post-pandémicos que estamos viviendo ahora. Uno de ellos definitivamente es la disponibilidad de insumos y de productos, y en muchos casos chipsets que están también atrasando la producción a nivel mundial. Y lo que ha sucedido es que la logística y la entrega, y a veces la decisión inmediata durante la gestión, digamos, de dispositivos, o la gestión de productos, o la gestión de inventarios, se vuelve súper clave, súper crítica. Tenemos clientes, por ejemplo, en nuestro caso, que tienen 9 meses, 10 meses, 11 meses a veces esperando producto y no lo han logrado recibir. En el caso de nosotros, lo que hemos logrado hacer es, como ejemplo, tuvimos que hacer una gestión justo de inventarios y de insumos que tenía prácticamente 18 meses adelantados, pero eso las empresas no lo tienen que comprar, porque eso se convierte pues en un flujo de caja negativo y se convierte en un problema. Si no existe una tecnología de gestión que pueda entregar el producto justo a tiempo, y a través de este tipo de soluciones lo que hemos logrado es precisamente poder programar el producto de una manera mucho más precisa para poder entregar en 3 o 4 semanas un producto que en algunos de los casos pues se tardan a veces hasta un año o más, ¿no? Y es algo que hemos empezado ya a ver en muchos de los clientes, sobre todo de manufactura, de inventario, de logística. FedEx es un gran cliente nuestro, DHL es un gran cliente nuestro utilizando este tipo de tecnología. Y bueno, viene ahora la gestión de personas en grandes espacios. Y el mundo de hospitalidad, particularmente el mundo, digamos, de hoteles, de hospitales, inclusive espacios como gimnasios y ese tipo de cosas, se vuelven también bastante complejos ahora que estamos en la post-pandemia.
Ahora hay espacios híbridos, desde luego, pero también hay espacios como este, en donde necesitamos tener cierto nivel de control. La pandemia no está de todo erradicada, vamos a tener algunos regresos de pandemia y algunos otros puntos inclusive que están empezando a surgir de otro tipo de posibles enfermedades que tienen que tener también algún tipo de tratamiento especial. Y aquí lo que sucede es justamente tener diferentes niveles de sensores y sensorizar prácticamente el ambiente en donde está teniendo acceso. Y eso con el 5G se vuelve bastante más fácil. Hoy día en algunos casos tenemos ya clientes del mundo de hospitalidad conectados con 4G, sobre todo en espacios de campus, como por ejemplo esos hoteles enormes que encontramos en los resorts de playa, que tienen cientos de cuartos de hotel y tienen diferentes espacios para entretenimiento y playa y tal, y se empiezan a tener ese tipo de accesos y de conectividad entre ellos. El mundo de hospitalidad está creciendo bastante y lo estamos viendo sobre todo en los puntos de los resorts del mundo. Y luego, bueno, vienen estadios, arenas de conciertos, espacios grandes en donde vamos a empezar a ver cada vez más una demanda de conectividad bien grande. Por ejemplo, en este espacio, pues todos tenemos un poco de conflicto de conectividad porque estamos en un búnker, ¿no? Y no hay un perfecto wireless que nos pueda ayudar para conectarnos. Ese es uno de los casos de uso que están empezando a suceder, sobre todo cuando tienes un lugar en donde tienes cientos de miles de usuarios concentrados, como un estadio, por ejemplo, y necesitas tener conectividad en el estadio, pero también necesitas tener entretenimiento en el estadio, necesitas tener información de analíticos dentro del estadio, tienes que tener conectividad en la periferia del estadio, tienes que tener seguridad cibernética inclusive en la periferia del estadio y en algunos casos inclusive el tema de vigilancia y seguridad física, seguridad civil, también se vuelve crítico. En algunos de los casos como estos, por ejemplo en Estados Unidos tenemos muchos estadios de fútbol americano que tienen conectividad de 3 niveles. Tienen 4G en la orilla, después tienen 4.5G dentro del espacio del estadio para poder hacer todo este tipo de actividades que aparecen en esta lámina, y después dentro del estadio tienen muchas antenas de 5G donde tienen una gran granularidad y ancho de banda inmediato, en donde, por ejemplo, la NFL puede mandar una conectividad directa a los usuarios para poder mandar la repetición del video de la jugada anterior a todos los equipos terminales que están conectados en el estadio. Eso sin un ancho de banda inmediato y un ancho de banda suficiente no podría suceder. Wi-Fi originalmente lo podía resolver, hoy día con Wi-Fi 6 podría ser una alternativa, pero realmente el acceso a 5G es lo que lo está haciendo diferente. Y después, pues bueno, los venues, digamos, de eventos, de conciertos, de festivales de música, de festivales deportivos, etcétera, que son más bien en espacios abiertos, y también estamos viendo un crecimiento bien importante de localidades en donde vemos, por ejemplo, una tienda particularmente en donde hay marketing personalizado del espacio del concierto. Vamos a pensar en un festival muy grande tipo Lollapalooza, en donde tienes cientos de miles de usuarios caminando, pero tienes analíticos en donde tienes la pulsera también para poder hacer pagos, tienes sitios en donde puedes comprar a lo mejor merchandising y tienes que tener acceso con la misma pulsera a ese sistema, y en un espacio abierto es muy difícil tener control. Pues el 5G lo está ayudando a resolver, y el LTE también. Y bueno, de ahí una de las cosas más importantes que están sucediendo a nivel mundial es justamente la transformación de flotillas de vehículos. Y como lo decía hace un momento, la flotilla de vehículos que tiene que ver con el acceso a almacenes, con el acceso a rutas logísticas, con el acceso inclusive a rutas de seguridad, a rutas de bomberos, a rutas de ambulancias, a rutas de policía. Todo eso se vuelve bastante importante en el momento en que puedes tener acceso primero a datos inmediatos, puedes tomar decisiones de accidentes, de imprevistos, de situaciones que están sucediendo en el camino. Inclusive en algunos casos, por ejemplo, de empresas de logística, le mandan un video al conductor, porque cuando tienen una serie de cámaras dentro del camión, se dan cuenta que el conductor posiblemente está cansado, está teniendo a lo mejor un evento diferente en el momento en el que está conduciendo por las siguientes 10 horas, está viendo el teléfono, y entonces de pronto le mandan un anuncio en donde dice: oye, es hora de descansar, oríllate, y a lo mejor empiezan a tener señales de alarma dentro del mismo vehículo, y eso
en un estudio que hicieron en Estados Unidos, lo hizo Accenture hace aproximadamente 6 meses, encontraron que este tipo de tecnología en las flotillas de transporte en los Estados Unidos está reduciendo hasta un 60% los casos de accidentes y disminuye también de forma bien significativa el costo por operar los vehículos y los camiones en diferentes rutas que pueden tener alto riesgo. Minimiza también el costo de seguro, en fin, hay un montón de beneficios que están empezando a suceder con la gestión de flotillas. Y es algo bien interesante que estamos viendo también. Y bueno, algo que empieza también a tener una atracción importante, sobre todo en nuestra región y en algunos países de Asia y en algunos países del sur de Europa, es justamente la arquitectura de precisión. Y la arquitectura de precisión tiene muchísimos aplicativos en los países como los nuestros, en donde somos realmente productores de insumos. Empezamos a ver los drones que tienen riego por goteo en algunas de las áreas de producción. Empezamos a ver también espacios de producción de vegetales que son confinados con goteo específico por computadora, con sembrado por computadora con vehículos, con información en la base de datos en la nube. Y todo ese tipo de cosas y aplicativos prácticamente se consumen a través de la red móvil en estos grandes espacios de agricultura que estamos viendo. En la zona de Napa Valley, por ejemplo, en California, hay muchos viñedos como aquí, y muchos de las producciones de viñedos allá están empezando a utilizar este tipo de tecnología para 2 razones principales. Una es eficientar la producción prácticamente de uva y vino y disminuir los costos en la producción de uva y vino que están teniendo. Y solo esos 2 casos de uso vuelven el mundo de la agricultura de precisión bastante atractiva e interesante. Y se va a convertir en una operación de $26 billones para los siguientes años. Es algo bien interesante que va a cambiar pues prácticamente el mundo y puede cambiar el posicionamiento de América Latina con respecto a otros países. Y el siguiente, que también ya está sucediendo, es la atención médica digital. Y este es un mercado inmenso que está creciendo a ritmos extremadamente acelerados. Estamos viendo ya muchos cambios en el mundo de tecnología médica digital. Yo tengo una hija que es médico, acaba de graduarse hace poco, y cuando le preguntan, bueno, a ver, ¿cuál va a ser tu especialidad? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser, no sé, cardióloga, etcétera? Ella dice, no, yo me quiero dedicar al mundo de la tecnología médica digital. Y hoy día los jóvenes que están saliendo de las universidades como doctores están empezando a ver a la tecnología médica digital como el siguiente paso. Y es algo bien interesante porque lo que vemos aquí es que cada vez más la inteligencia artificial, el machine learning, el acceso, digamos, a grandes bases de datos de casos de uso de, vamos a decir, síntomas que son repetitivos, empiezan a hacer que el médico de nivel promedio sea básicamente dispensable. Entonces, siempre vamos a tener la necesidad de visitar al médico, pero cada vez menos cuando tenemos una gripa o cuando tenemos algún caso donde el síntoma es repetitivo. Podemos acceder a un médico de forma digital, el médico puede acceder a los síntomas de forma digital, generar una base de datos del perfil del usuario, del paciente que somos, y eso empieza a generar una inteligencia artificial de aprendizaje que a lo largo de los siguientes años vamos a empezar a tener mucho mayor precisión en la atención y mucho mayor facilidad desde el punto de vista digital y menos trabajo para los médicos, con lo cual los médicos van a tener que ser extremadamente especializados en lo que hacen de forma digital para casos ya bastante más sofisticados. Así que es bien interesante. El mundo digital en América Latina, en medicina, también está creciendo bastante. Vemos muchos casos de uso en 5G en Brasil y en México está comenzando. En Brasil tenemos el primer hospital digitalizado 100% en 5G, que están empezando a tener este tipo de aplicativos. Y lo vamos a ver seguramente en Chile y seguramente en otros países de la región. Y bueno, hablando particularmente de qué está sucediendo en nuestra región. Venimos de un rezago tecnológico bien significativo. Tan significativo que tenemos casos en donde Bolivia y Paraguay, por ejemplo, son la punta de lanza de la evolución digital, y eso lo estamos viviendo hoy día porque de tener muy poco acceso a la tecnología, de pronto tenemos acceso masificado, y ese acceso masificado está trayendo un crecimiento en el mundo de la transformación digital en América Latina de prácticamente un promedio del 30%.
No es casualidad que América Latina se ha vuelto una de las regiones, con mayor cantidad de empresas en innovación y con mayor cantidad de aplicaciones de servicios nuevos, porque cuando venimos de una tecnología un poco atrasada a la tecnología de punta que hay disponible y la empezamos a escuchar disponibilizada para la experiencia del usuario, del consumidor, entonces empezamos a ver este tipo de cambios y de pronto tenemos una gran cantidad de los posibles unicornios, en donde tenemos varios billones de dólares ya invertidos en compañías que están principalmente en estos 6 países. Brasil y México son los que están liderando la cantidad de empresas de todo tipo de aplicativos que están empezando a consumerizar los datos y utilizarlos con este tipo de tecnologías, seguido por Chile y Colombia, que son también 2 de los países que están teniendo muchísima innovación y muchísima inversión. Y tenemos Argentina, Perú, Ecuador, Salvador, etcétera, que estamos viendo también cierto número de empresas que están empezando a tener inversiones, levantar capital, enfocado todo esto que en la mayor parte, más o menos el 30% está enfocado en fintech, es decir, la bancarización sigue siendo uno de los temas críticos de nuestra región, lo cual es el primer paso para poder tener acceso a la consumerización de servicios. Y después tenemos una serie de servicios de logística, de producción, de entrega, de un montón de cosas que vamos a empezar a ver de manera mucho más acelerada en nuestra región. Y bueno, ¿qué sigue? Como lo decíamos, el estudio del estado de la WAN y del Wireless WAN en el mundo y en América Latina nos está dando varios indicadores. El primero de ellos, principalmente, es cómo se maneja la arquitectura de transformación digital. Y tenemos una recomendación de 6 pilares en donde prácticamente cualquier tipo de plataforma tiene que estar integrada de manera completa. Necesitamos tener la consideración de lo que mencioné muchas veces, los sensores de acceso, los IoTs, los dispositivos que van a tener información y acceso a los datos que vamos a empezar a gestionar y la información, digamos, de video que vamos a empezar a gestionar. Posteriormente, una conectividad que sea realmente confiable, y el 5G, como lo digo, está empezando a ser cada vez más confiable. LTE es sumamente confiable ya en la mayor parte de nuestros países. El Edge Computing se está volviendo también uno de los grandes diferenciadores, y aquí quiero mencionarlo porque eso antes se mencionaba mucho, se tocaba y no sucedía. Hoy día, con dispositivos como los que nosotros proveemos a nuestros clientes, podemos tener la posibilidad de hacer cómputo inmediato dentro del dispositivo para poder facilitar el acceso a cierto nivel de aplicaciones de manera inmediata sin tener que viajar por la nube o la conectividad adicionalmente, ¿no? Inteligencia en todo lo que tiene que ver con el deep learning y todo el aprendizaje de aplicativos, y bueno, pues reporteo y servicios de gestión. La parte de servicios de gestión se está volviendo también en un diferenciador grande en nuestra región. Servicios administrados de gestión de telecomunicaciones y conectividad es como uno de los grandes oportunidades, tanto de los carriers como de los proveedores de servicio y los integradores de sistemas. Y bueno, ¿cómo vienen las megatendencias? Las tenemos divididas en varios factores, como decía, la conectividad y el IoT en todos lados, para lo cual tenemos nosotros, a través de una plataforma que le llamamos una plataforma integrada que le llamamos NetCloud, tenemos todos los servicios integrados bajo el concepto de Telecommunications as a Service. Prácticamente cualquiera puede tener una red de telecomunicaciones as a Service basada en la nube si tenemos un SIM de 4G o de 5G en un dispositivo. Y a partir de esto empezamos a tener diferentes mega tendencias, como lo vemos aquí. No quiero entrar tanto al detalle, pero prácticamente en todos estos casos lo que sucede es que empezamos a tener un perfilamiento de personas y un perfilamiento del tipo de cliente y del tipo de caso de uso que necesitamos. Sin embargo, en todos los casos prácticamente que mencioné antes, tienen que ver con estas grandes megatendencias, y para ello también hay una solución y hay una alternativa para poderlo implementar de manera inmediata utilizando hoy día ya la red 4G y 5G. Bueno, eso ya también lo mencioné. Y algo que es extremadamente importante, tenemos 3 tipos de jugadores: las operaciones de misión crítica, como lo mencionaba antes, que tiene que ver principalmente con equipo médico, a lo mejor con infraestructura crítica como electricidad, posiblemente oleoductos, etcétera, que tienen que tener conectividad constante, continua, si no perdemos los servicios. Después,
ese tipo de conectividad que entrega resultados de ventas, como son el retail, como es los servicios de logística, todo ese tipo de cosas. Y al final, las aplicaciones que tienen que ver con la experiencia del cliente para poder beneficiarse de ese tipo de entrega de servicios. Y todo esto a través de la red principalmente y a través de una cantidad de plataformas que están hoy día disponibles bajo consumo, que se pueden adaptar como sea necesario, y un sinnúmero de dispositivos IoT. Se dice, y eso está confirmado ya por la IEEE, que en la red nueva 5G podemos llegar a tener hasta 5 millones de dispositivos IoT conectados por kilómetro cuadrado. Entonces, eso nos da una enorme posibilidad de conectividad de información y de extracción de datos para poder tomar decisiones. Y viene 6G. Y el 6G es muy curioso porque ya está en desarrollo, ya hay prototipos de 6G, y el 6G nuevamente viene desagregado en su arquitectura, enfocado principalmente a hacer una convivencia con el 5G como mejora para las grandes corporaciones y las instituciones que están utilizándolo prácticamente para mover y conectar personas, vehículos y dispositivos. Así que estamos justo en medio de una enorme transformación para la región de América Latina. Es un cambio absoluto. Yo creo que es el cambio más relevante que hemos tenido en los últimos años. Así que con eso los dejo. Muchísimas gracias y espero que haya sido interesante. Una duda, pues no tenemos tiempo para preguntas, les pedimos que lo haga en forma personal, pero al pie, a la izquierda, abajo de las pantallas, decía Cradlepoint, parte de Ericsson. Correcto. ¿Cómo es la relación? Sí, gracias. Es una muy buena pregunta. Bueno, a ver, Cradlepoint es una compañía de origen americano que fue fundada en el 2006 y adquirida en el 2020 por Ericsson. Ericsson lo que hizo fue que creó una división completamente independiente. Somos parte de Ericsson, pero no somos dentro de Ericsson. Y entonces hoy lo que hacemos es conectarnos básicamente a las redes 5G, ya sea de Ericsson o de cualquier otro proveedor de servicios. Y nuestra misión principal, nuevamente, es ayudar a la consumerización de datos en cualquier tipo de vehículo, en cualquier tipo de sucursal, para cualquier tipo de persona, en cualquier momento. Excelente orador. Muchas gracias. Excelente orador, Carlos Perea de México, Senior VP para Latinoamérica de Cradlepoint.